que es la Universidad del Comahue. Grabamos. Este, y bueno, de a poco yo quería contarles un poquito cómo me fui interesando y especializando en esto de las heridas, cura avanzada y un montón de cosas. Eh, Primero comentarles, bueno, es un mundo enorme el tema de las heridas. Una vez que uno empieza a estudiar y a especializarse, se da cuenta el universo gigante que es. Hay un montón por aprender, por estudiar, por descubrir. Así que estas cosas yo lo hago más que nada como una invitación, es un pantallazo general de unas nuevas categorizaciones que hay sobre las lesiones y es una invitación a meterse en este mundo que hay muchísimo para hacer y enfermería tiene un espacio enorme para explotar en esto. Por lo que me contó Lucas, son todos estudiantes de la carrera de enfermería. Lo que escuchen hoy lo van a tener presente en toda la carrera, en toda la profesión, y espero realmente que les sea útil. El título de la charla es Lesiones relacionadas con la dependencia, que es una categoría que parece nueva porque no está presente en muchas de las bibliografías, pero se instala realmente en el 2014. Que tengo bloqueado el teclado. Ahí está. Eh, Acá para que tengamos en cuenta, la fuente principal de esta charla es este documento técnico, se llama así, documento técnico de la GENEAUP. La GENEAUP es una organización española que en principio era de úlceras por presión, por eso UPP, y en este documento técnico, que es del 2014, es donde presentan esta nueva categorización. Estas cuatro fuentes que les pongo ahí y que después les voy a compartir un drive, son de acceso libre, están circulando en la web, es el material más actualizado que tenemos en el país. Tenemos esto de la CNEAUP, que es de España, el PRICUP es argentino, 2017, es, es el, le decimos PRICUP, pero es un consenso de úlceras por presión también. Este manual de prevención y tratamiento de lesiones por presión es del Hospital Posadas, también está circulando. Y acá los refiero a Cicatrizar, que es una revista argentina, y la AIH, que es la asociación donde yo me formé por primera vez con un curso de cuidado de heridas, es un curso de 10 semanas, que es maravilloso. Esta asociación es interdisciplinaria, cuando uno estudia ahí, comparte las clases con médicos, kinesiólogos, dentro de medicina, todas sus ramas, cirujanos, dermatólogos, clínicos, generalistas, y uno aprende y se enriquece un montón. Cuidado de heridas y lesiones es interdisciplinario. Entonces está buenísimo que todo esto se empiece a divulgar y todos nos empecemos a formar. Insisto, esta charla en particular, la fuente principal es este documento que, insisto, parece nuevo, pero es del 2014, va a cumplir 10 años dentro de poco, y todavía lo que presenta no está del todo instalado. Bueno, lesiones por presión, lesiones relacionadas con la dependencia. Categoría que se presenta cuando se hace evidente que úlceras por presión, lo que mal todavía llamamos escaras, es una categoría que nos queda chica. Las lesiones por presión, úlceras por presión, son una de las tantas lesiones que puede presentar un paciente en situación de dependencia. Un paciente que su autocuidado está deficiente y va a presentar distintas lesiones a lo largo de su proceso de salud de enfermedad. Lesiones por presión, úlceras por presión, más llamadas escaras, es una pequeña parte de este mundo de lesiones que nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar. La nueva categorización de este tipo de lesiones, a grandes rasgos son cuatro, después voy a mencionar una quinta, que es un poco más comercial, pero que la vamos a ver también. Dentro de estas lesiones relacionadas con la dependencia tenemos cuatro. Úlceras por presión y cizalla, que es como una complejización de las lesiones por presión, que ahora voy a contar bien qué es la cizalla. Lesiones cutáneas asociadas a la humedad, lesiones por roce o fricción, lesiones mixtas y combinadas. A su vez, dentro de estas cuatro categorías, vamos a ver que hay otras categorías más. Vamos de a poco. Las más comunes y que todos conocemos, las famosas escaras, úlceras por presión y cizalla. ¿Qué son? Son las lesiones por presión, ya más o menos calculo que tenemos todos una idea,
son esas lesiones que se producen en algún punto de apoyo, generalmente una prominencia ósea, donde como resultado por esa presión hay una isquemia, no llega el flujo sanguíneo y hay muerte tisular, ¿sí? La causa, eso es muy importante, esta categorización, ¿dónde está fundamentada? ¿Cuál es el criterio de esta separación? La etiología, las distintas causas de las distintas lesiones. Esta va a ser presión y cizalla, esa es la etiología de estas lesiones. Presión y cizalla, isquemia, hipoxia, muerte tisular, ¿sí? No llega flujo sanguíneo, se muere el tejido. También pueden aparecer sobre tejidos blandos sometidos a presión externa, un dispositivo, algo que quedó en la cama, algo, entonces no es la prominencia ósea lo que produce la lesión, sino algún dispositivo externo al cuerpo. ¿Qué es la cizalla? Ya me pasé. La cizalla es otro tipo de presión. Hago gestos con la cámara, si me están viendo, van a entender. La presión generalmente es una presión perpendicular de la prominencia ósea sobre el tejido. La cizalla, en cambio, son todas las presiones tangenciales, se les dice. Cuando el paciente está en posición Fowler, hay una presión más una presión en diagonal, unas tracciones del tejido. Esas tracciones se llaman cizalla y son los que producen ruptura del tejido más profundo. La depresión generalmente es la prominencia en la piel, la de cizalla, como tensionan todos los tejidos, puede producir lesiones de tejidos más profundos, ¿sí? Dos características principales. Lesión por presión suele ser redondeada en función, o sea, de la forma de la prominencia ósea o dispositivo que produce la lesión. La cizalla tiene bordes irregulares y otra coloración, ¿sí? ¿Por qué nos importan las etiologías? Sabiendo cómo se produce, sabemos cómo prevenir. El 95% de las lesiones por presión se suponen prevenibles, casi todas. O sea, tenemos pacientes con lesiones por presión, fallamos todos como equipo de salud, ¿sí? Son prevenibles, los pacientes no se deberían lesionar. Por eso tenemos que saber cómo se producen. Cizalla, vemos que los pacientes se nos caen, siempre se nos van al pie de la cama, hay que inventar dispositivos, el almohadón en glúteos, algo para que el paciente no se desplace. Ese desplazamiento del paciente rompe tejido, hay que evitarlo, ¿sí? Úlceras por presión y cizalla tienen una categorización que antes le decíamos estadio, si no me equivoco, ahora se está intentando hablar de categorías. Son bien distinguibles, son 5 en total, y no tiene que ver con ni la dimensión de la lesión, ni precisamente con la profundidad, sino con los tejidos que se fueron dañando, ¿sí? Ahora, cuando vaya avanzando, se va a entender por qué hago esta aclaración. La categoría 1 se suele confundir un montón. Por definición, es lo que se llama eritema no blanqueable. Es cuando la piel está enrojecida y al presionar, podemos presionar con el dedo, no blanquea. Cuando uno presiona y blanquea, o sea, se pone blanquito, como cuando probamos relleno capilar, no hay lesión. Eso se llama hiperemia reactiva y es una reacción inflamatoria totalmente reversible. No es algo que nos preocupe. Hay una prueba, que me parece súper simpática, que de hecho lo tenemos esto, es un llavero de esos que van con foto. Bueno, sacamos la foto y nos quedamos con el plastiquito. Entonces, con ese plástico podemos presionar en la lesión y ver si blanquea o no blanquea. Si no blanquea, y es eritema no blanqueable, ya tenemos una lesión por presión. Esa lesión ya hay que cuidarla, hay que hidratarla, hay que rotar al paciente, no se tiene que volver a apoyar. A veces parece algo súper indefenso, que se puso rojo, y a los 2 o 3 días ese tejido se rompe. Entonces ahí ya tenemos que estar muy, muy encima de esa lesión. Ya sabemos lugares comunes, tobillos, sacro, escápulas, depende de la posición del paciente, los puntos que tenemos que fijarnos. Pero eso yo sé que lo ven en la carrera, entonces tampoco me voy a detener tanto. Para que quede claro, lesiones por presión se clasifican en categorías. Categoría 1, eritema no blanqueable. No se blanquea cuando lo toco. Categoría 2, es una úlcera de espesor parcial, pérdida de espesor parcial de la dermis, solo la dermis, que se presenta como una úlcera abierta, poco profunda, con un lecho de la herida normalmente rojo, rosado
rosado y sin la presencia de facelos. Esta lesión tiene varios estadios, la que ven en la foto. Estas porciones rosadas rojizas son las que más responden a la categoría 2. Acá igual ya tenemos fibrina, que ya es como una complicación de la lesión. Y los esfacelos son un tipo de tejido no viable. Todos los tejidos que hay que debridar o no nos sirven para la cicatrización, les decimos tejidos no viables, sea tejido necrótico, fibrina o esfacelos. Cualquiera de esos tres no nos sirven para la cicatrización. Los esfacelos se confunden muchas veces con pus, porque es un tejido amarillento, verdoso, medio nacarado, y ese tejido hay que sacarlo, sí o sí. Cuando estamos en la categoría 2, no tendríamos que tener ese tejido. El esfacelo sale con las lesiones un poquito más profundas. Fibrina, tejido necrótico, pero lo vamos a ver en otra imagen. Y esfacelos hay que sacarlo. Cuando uno ve esta lesión y dice, está sequita, está bien, está sequita, no está bien. No está bien para nada. Esto que está sequito y es amarillo, que eso lo podemos programar para otra charla, la cura avanzada de heridas. Esto amarillo sequito es fibrina, y la fibrina perpetúa el estado inflamatorio de la lesión. Inhibe la cicatrización. Esta fibrina es mala, habría que sacarla. Pero bueno, ese es otro capítulo. Repaso, categoría 2, que quede claro, categoría 2 solo es la dermis. Es muy superficial, hay ruptura del tejido, hay pérdida de la integridad cutánea, suele haber poco exudado y no hay ni esfacelos, ni pubos, ni tejidos raros. Es solo esto. Esto es una categoría 2. Categoría 3. Acá ya se pone más áspera la cuestión. En la categoría 3 hay pérdida total del grosor de la piel, pérdida completa del tejido dérmico, se puede ver el tejido subcutáneo, pero huesos, tendones, músculos, no los tengo que ver, no están. Eso es de otra categoría. Categoría 3, a veces se ve el tejido adiposo. Lo que decía hoy respecto de la profundidad y la categoría. Yo puedo tener una lesión por presión en glúteo de una persona con sobrepeso y no voy a atravesar el tejido subcutáneo, yo me voy a quedar en el tejido adiposo y quizás es una herida de 3, 4 centímetros, depende de la cantidad de tejido adiposo que tenga la paciente. Por más que sean 3, 4 centímetros, que es muy profunda, sigue siendo categoría 3, porque no está visible el resto de los tejidos. ¿Se entiende? Una vez que llego al músculo es que paso a la otra categoría. Entonces, para saber dónde estamos parados, qué procedimientos tenemos que tener, tenemos que saber cómo categorizar y todos hablar el mismo idioma. Categoría 4, hasta tejido subcutáneo, profundidad totalmente variable, depende del paciente, depende de la persona que presenta la herida, la profundidad en centímetros. En tejidos nos quedamos en tejido subcutáneo y es categoría 3. En cambio, en lesión sacra, una lesión sacra puede ser re superficial, puede ser menos de 1 centímetro y ya llegar al hueso. Entonces, en menos de 1 centímetro ya tengo una categoría 4. Y en otro paciente, zona glútea, tengo 4 centímetros de profundidad, categoría 3. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Categoría 4. 6, entonces son números romanos, bueno, escuchar. Categoría 4 son las más graves. Están todos los tejidos afectados. Son heridas de muy difícil manejo, por eso vamos a seguir siempre haciendo hincapié en la prevención. Tener un paciente, una persona con esta lesión es terrible para la persona, para la familia, para el cuidado, para el personal de la enfermería. Hay personas que se podrían ir a su casa y por lesiones de este tipo tienen que quedar internados y les pasa de todo después. No tenemos que tener personas con estas heridas. Es para mí tremendo. Categoría 4, estamos en este número, pérdida total del espesor de los tejidos, con hueso, tendón o músculo expuesto. La que más fácilmente llega a categoría 4, insisto, es la sacra. La lesión sacra, a veces estamos curando y ya sentimos la fricción con el hueso. Este, insisto, es de muy difícil manejo, más en pacientes que están o críticos o complejos o desnutridos, o hay un montón de variables a tener en cuenta para este tipo de heridas que hacen que esto se perpetúe en el tiempo y se hagan heridas crónicas después. Categoría 4, todos los tejidos comprometidos.
Y hay una quinta categoría que para mí es excelente, que le llamamos la categoría cero. La categoría cero o categoría desconocida es cuando hay una placa necrótica. La placa necrótica no nos deja ver hasta qué tipos de tejidos están afectados. Hasta que esa placa no se desprende, no podemos saber realmente de qué tejidos afectados estamos hablando. Entonces no podemos estar adivinando, para mí es una 2, para mí categoría 3. No, a veces la placa se desprende y era totalmente superficial, a veces la placa se desprende y vemos el hueso. Entonces, placa necrótica que no nos deja ver la profundidad o los tejidos se llama categoría 0. Categoría desconocida o presenta placa necrótica. ¿Sí? Porque en serio es muy difícil estadificar este tipo de lesiones. Bien. No puse, bueno, al final vamos a ver las mixtas, donde se ven bien las lesiones por cizalla, lo diferentes que son a las lesiones por presión celular. Pasamos a otro grupo, lesiones cutáneas asociadas a la humedad. La definición es las lesiones localizadas en la piel que se presenta como una inflamación y o erosión de la misma causada por la exposición prolongada a diversas fuentes de humedad con potencial irritativo. Orina, heces, exudado de heridas, efluentes de estómago, fístula, sudor, saliva o moco. Es una categoría bastante grande, entran muchos tipos de lesiones acá. Otra vez hacemos hincapié en la etiología, que en este caso es la humedad, para poder prevenir. Casi todas estas lesiones se previenen controlando la humedad. Cada ubicación del riesgo o de la lesión o de los tomas o lo que sea va a tener distintas formas de controlar la humedad. La más sencilla y común que vemos son las dermatitis por pañal o incontinencia se llaman, que ahí generalmente con un cambio frecuente y correctos materiales ya manejamos la humedad. Después lo que se usa mucho en ostomas son la pasta brava y un montón de dispositivos para proteger la piel perilesional o periostoma. Esa piel no está preparada para ese tipo de humedad, entonces siempre hay que poner lo que llamamos o dispositivos o cremas de barrera, que nos va a aislar la piel que no está preparada para ese tipo de fluido. Ahora vamos a ver un poco más de esto. Bien, la más común también se le llama DAI, dermatitis asociada a incontinencia, DAI. Se presenta como inflamación de la piel que puede cubrir sola o con la presencia de erosiones y o infecciones cutáneas secundarias. Esto es solo humedad. Se ve muchísimo en la práctica clínica que ven esta dermatitis y le ponen clotrimazol, un antimicótico. Bueno, no, esto es solo el contacto con el pañal. Esta persona estuvo con un pañal mojado muchas horas y la orina es totalmente ácida para la piel, tiene un pH muy diferente y genera esta lesión. Lo que dice erosiones son estas partes donde se lastima más. Esta y esta ya hay erosiones. Controlar esto es realmente fácil cuando se agarra a tiempo. Todo se complica más pasan los días, más se complica. Dermatitis, forma de prevenir, manejar la humedad, cremas de barrera tipo hipogloss, pasta láser, pasta al agua. Súper recontra mega importante que lo veo muchísimo y cuesta mucho erradicar. Las higienes cotidianas se hacen con agua y jabón lo más neutro o lo más parecido al pH de la piel. Está muy comprobado por un montón de artículos que el jabón DAV, que no me gusta decir marcas, pero el jabón DAV realmente tiene un pH similar y protege la flora de la piel. Al proteger la flora y el pH de la piel es más resistente, entonces no se deja agredir tanto por el entorno. Si yo a las personas que tengo bajo mi cuidado las higienizo todos los días con clorexidina jabonosa, le destruyo todas las barreras protectoras de la piel. Y esa piel me queda sumamente frágil, entonces la orina, las heces, cualquier cosa que entre en contacto con esa piel la va a lesionar. Son cuidados mínimos, re sencillos, bastante baratos porque puedo usar jabón común, no hace falta que sea el DAV, un jabón común. Mientras no use clorexidina, ya eso es un cuidado. No usar un antiséptico para una higiene perineal es un cuidado y una prevención para este tipo de lesiones. Este tipo de lesiones también se categoriza. Quizá iba después, pero bueno. Sí, se me mezclaron las diapositivas, no importa.
Voy a retomar, después vuelvo con la dermatitis asociada a incontinencia, ¿sí? Acá estaba la clasificación de las asociadas por la humedad, que es más o menos lo que dice. DAI, dermatitis asociada a incontinencia, por transpiración, que son en los pliegues, dermatitis perilesional, cuando hay una herida muy exudativa, asociada a exudado, esto tiene que ver más con cuando el paciente está todo dermatizado y exuda eh, líquido seroso, esas son las asociadas a exudado, dermatitis periostomal, súper frecuentes, dermatitis por saliva. Retomo. La categorización, esperen que yo no veo bien, no sé ustedes qué ven. La categorización de las DAI, las dermatitis asociadas a incontinencia, son dos categorías. El eritema sin pérdida de la integridad cutánea, que puede ser leve, moderado o intenso, que es más la otra foto. Esta sería una categoría 1, de leve a moderado, porque hay lesiones que es un poco más profundo. Y la categoría 2, eritema con pérdida de integridad cutánea, o sea, con estas erosiones, leve, moderado, intenso. Intenso lo vamos a llamar cuando más del 50% de la lesión ya hay erosión, ¿sí? Esta está casi, esta es moderada. Tendríamos que poder medir, sacar un cálculo de superficie, un montón de cosas para categorizarla bien. Pero esta dermatitis ya perdió, ya hay erosión en todos estos sectores que se hace más profunda, entonces está yéndose para el lado de intenso. Repaso, dermatitis asociada a incontinencia, generalmente es por orina o heces. Se categoriza en dos categorías, 1 y 2, va a depender de la cantidad de tejido que presenta erosión, ¿sí? Se sigue. Lesiones por roce, roce o fricción. Estas son bastante conocidas. Quien ya estuvo personas encamadas bajo su cuidado habrá visto los talones. Los talones se hacen lo que le llamamos generalmente ampollas, se llaman flictemas o flictenas. Eso generalmente se comporta como una quemadura. Las lesiones por fricción, esperen que tomo agua. Las lesiones por roce o fricción son lesiones localizadas en la piel, no son lesiones profundas, provocada por las fuerzas derivadas del roce y fricción entre la piel del paciente y otra superficie paralela que entra en contacto con él. Se mueven ambas en sentido contrario. Este movimiento transforma la energía mecánica en energía calorífica y que produce el daño tisular, por lo que las lesiones se asemejan más a las quemaduras que a las úlceras por presión. Por eso esta categoría tan diferente, tiene una etiología totalmente diferente. Todos sabemos que cuando movemos al paciente y usamos la salea, entre dos, los talones nos quedan frotando la sábana de abajo. Ahí es generalmente cuando se produce esa lesión. Uno va de un día para otro y se encuentra a la persona con los talones con dos ampollas así, y, oh, ¿qué pasó? Bueno, fueron tantas veces que los levantamos. Única forma de prevenir eso es que al movilizar a la persona no haya fricción. Hay que levantar completamente el cuerpo y ahí moverlo. Paciente muy grande o lo que sea, necesitamos 3 personas o uno de arriba y otro levanta los pies. No hay otra forma, porque esa fricción se genera. Obviamente esto es muy variable de acuerdo a el estado de salud general de la persona, la causa de internación, el tiempo en cama, un montón de variables. Pero las prevenciones siguen siendo las mismas. Por más que tenemos un paciente que no está crítico, si lo tenemos 2 semanas arrastrándolo en la cama, se va a lesionar igual, porque la quemadura se va a hacer. Así que lo que conviene es prevenir en todos de la misma forma, y bueno, después se verá quién se lesiona y quién no. Lesiones por fricción se comportan como quemaduras. Presentaciones clínicas. La primera, el primer no es grado, sino la primera presentación es la más confusa, que es cuando está el talón enrojecido. Digo el talón porque es la que generalmente presenta este tipo de lesiones. Enrojecido que uno no sabe si fue por presión o si es por fricción. Eso generalmente se decide en los días posteriores, si se lesiona como una úlcera por presión o aparece el flictema, ampolla, vesícula, como le quieran decir, que es esta imagen de acá. Cuando se presenta esto ya es indudable de que fue una lesión por fricción. Y después, cuando esto se rompe, que suele ocurrir, hablamos de una úlcera.
pero no es una úlcera por presión, es una úlcera por fricción. Este es otro tema aparte de cómo la curamos, la pinchamos, no la pinchamos, la vendamos, no la vendamos, eso es otro tema. Muy sencillamente voy a decir que siempre la piel es el mejor apósito para proteger la piel. Se trata de cuidar. Depende del tamaño, la ubicación. En función de esas presentaciones clínicas es que tenemos las categorías. Categoría 1, eritema sin flictema, o flictema, me gusta más flictema a mí. Insisto, esta es como la definición general, después se verá si es por presión o por fricción. Categoría 2 es cuando está el flictema o ampolla. Categoría 3 es cuando ya hay una úlcera, que es cuando se destechó el flictema. La técnica de decirlo, cuando se rompe la ampolla, es que el flictema se destechó. Y ahí ya tenemos una úlcera. Y es la categoría 3 de las lesiones por fricción o roce. Lesiones mixtas y combinadas. Esperen que quiero chequear algo en mi presentación antes de continuar. Sí, no me detuve. Bien, esta después voy a hacer un repaso porque no me detuve, si tenía que hacer 400 imágenes más. No, voy a volver ahora. Vuelvo acá. Ahí está. Bien, voy a volver antes de pasar a las mixtas, a las relacionadas con la humedad. La más frecuente es la que más me detuve, que es la dermatitis asociada a la incontinencia. Intertriginosa o por transpiración se ve muchísimo, se ve mucho en pediátricos. No sé, ya calculo que deben haber escuchado la famosa sudamina. Esta es una dermatitis por transpiración. Insisto y refuerzo esto de que el único método preventivo es regular la humedad, tanto por higiene, talcos o algún tipo de crema de barrera. La dermatitis perilesional, les voy a ser honesto, creí que había subido una imagen en la diapositiva estas, pero no. Tenía una imagen de una cirugía abdominal, dehiscente, abierta, con un montón de exudado, y en toda la periferia de la cirugía se prendió fuego. Se hizo una dermatitis bastante severa. Es que es otra que también, no hay otra forma más que cambiar apósitos, venda. Ah, no, dijeron que lo curan los cirujanos y tenemos al paciente todo empapado. No, se cambia, se seca, no tocamos la herida, cuidamos todo el tejido perilesional. Asociado a exudado, mucho en miembros inferiores o superiores cuando hay edema. Dermatitis periostomal, esto es una entidad aparte de cuidado de estomas, de cómo hacemos la técnica y todo. Lo importante es reforzar esto, que la piel del abdomen o mismo la del cuello con las tráqueos no está preparada para ese tipo de exudado y por eso hay que aislarlo lo mejor posible. Y las dermatitis por saliva, que lo tenemos muchos en pacientes neurológicos, ya sabemos que la saliva es sumamente irritativa para la piel y a veces cambios de posición, protección de la piel a nivel local, evitan estas lesiones. Estas lesiones empiezan como lesiones sumamente sencillas, pero todas se pueden agravar, todas terminan teniendo un costo muy alto para la persona, para el equipo de salud, para el sistema de salud. Por eso hay que saber a qué nos enfrentamos. Eso era para repasar, porque no voy a profundizar más en las otras. Volvemos. Lesiones mixtas o combinadas. Lesiones mixtas o combinadas. En la bibliografía hacen mucho hincapié en que toda esta categorización tiene fines pedagógicos y que en la clínica y en la vida real generalmente se dan en combinación, no se dan aisladas. Las más comunes son las que se dan combinadas entre humedad y presión, que es la estrella en esta categoría es la lesión sacra, que es por presión, por la prominencia ósea del sacro, y se agrava y se complica cuando el paciente tiene deposiciones líquidas, cuando usa pañales y no sonda vesical y entonces está en contacto con la orina,
esa lesión ya pasa a ser combinada y se agrava y se complica con los elementos de los dos tipos de lesiones. Las de presión-fricción, la más común, la estrella de esta, es la lesión de los talones, que generalmente tienen las dos. Les así tengo una imagen para que se entienda. Humedad-fricción, nuevamente la zona sacra. Y las multicausales es en la que entran todos los componentes, que suelen ser ya cuando el paciente está grave. El mejor ejemplo para mí de la mixta es esta imagen. Esto es un talón, me acuerdo de qué paciente era y todo. Este es un talón que presentó lesión por fricción, que es todo el flictema este que ya estaba, que lo desagotamos, no lo destechamos, pero sí lo punzamos para eliminar el líquido, y una vez que eliminamos el líquido pudimos ver la lesión por presión que había en la parte más profunda. Si ven bien, es bien redondita y violeta, que es la definición de la lesión por presión, es la prominencia ósea que genera la isquemia y se produce esta lesión. Esa es una de las mixas. Manejo bastante complejo, porque una vez que se destecha y se debrida esto, hay que pasar a debridar la parte más profunda. No tengo no tengo ninguna sacra. Che, qué rápido que lo dije. Bueno, eso es todo. Eso eran las categorías que les quería presentar hoy. Lo hice más rápido de lo que pensaba. Les pido disculpas si fui a las corridas, pero por favor quiero que me hagan preguntas, así aprovechamos un ratito más del tiempo que tenemos. Bueno, Dani, primero desde acá, muchas gracias, excelente. Para nosotros también es una súper actualización y ponernos al día con las heridas. Y tenemos un par de preguntas. Nos gustaría también ahí que en el chat o el que quiera levante la mano y se active el micrófono y haga preguntas con cositas que nos quedaron ahí en el tintero. Sí, por favor. Acá dice Micaela Monzón, de tercer año, muy interesante, muchas gracias. David pregunta, en las úlceras presentadas también hay que tener en cuenta las patologías, por ejemplo, la diabetes. Bueno, por supuesto que sí, todas las comorbilidades son súper relevantes. Y la diabetes en particular, otra vez, es como que el mundo de IAS es muy grande. Pie diabético es una entidad aparte de estas lesiones relacionadas con la dependencia. Estas son relacionadas con la dependencia. Paciente en cama, generalmente postrado o más o menos. El pie diabético lo trabajamos desde el diagnóstico de la diabetes. En un paciente totalmente autónomo, ya trabajamos pie diabético. Y sí va a tener un montón de características la curación del paciente diabético. Un paciente diabético con esa lesión tálica que les mostré, tiene un protocolo de curación diametralmente opuesto a un paciente no diabético. En el paciente diabético no hay que humedecer heridas, por ejemplo. Las preguntas. Ese talón en un paciente diabético se mantiene seco y descubierto, y muchas veces se cura con alcohol. ¿Pero por qué? Porque el paciente diabético con neuropatía diabética no siente dolor, entonces al paciente diabético le puedo poner alcohol. Un paciente no diabético con esa lesión tálica se protege, se mantiene la humedad, se protege de que no le duela, que no le arda. Dos entidades totalmente distintas. Por eso cura de heridas es un tema aparte. Y pie diabético es una entidad todavía aparte también. ¿Sí? Buenísimo, Dani. Gracias por todo. Yo me quedé con una pregunta. Cuando hablabas de la fibrina en el estadio Sí. 2, si no recuerdo, Ujú. eh, es el retirar, cuando yo voy a hacer como enfermera la curación, ¿no? Por ejemplo, ¿es un retiro de esa lámina que se puede hacer manual? ¿Nosotros lo podemos hacer o es algo que se planifica y se hace en quirófano? Cuando quieras probar la charla de cura avanzada, la fibrina, más cuando es superficial como esa, hay 3, 4 formas de debridación. La que hace más que nada enfermería, una mano, a ver, personal capacitado específicamente en heridas, puede debridar con bisturí en sala, ¿sí? Tiene que estar capacitado, saber qué profundidad, hasta dónde, cómo manejar el dolor. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer, pero tenemos que estar capacitados. Cuando no estamos capacitados para esas técnicas, tenemos otros caminos de debridación.
El más fácil de manejo cotidiano, que de hecho eh, lo que yo me dedico, capacitamos mucho a la familia para que pueda hacerlo en domicilio, es lo que se llama debridación autolítica. Vos le provees al cuerpo las condiciones óptimas para que debride. El cuerpo está preparado. ¿Cuál es la condición óptima? Humedad y calor. Claro, La técnica que se usa hoy en día es lo que se llama la cura húmeda, con hay geles, vaselina sólida, la colagenasa es una cura húmeda, el sol. Vos le provees humedad, lo cubrís para que mantenga calor, y los macrófagos, nuestras células propias del cuerpo, se encargan de la fibrina. ¿Tarda más que un procedimiento quirúrgico? Por supuesto, pero uno le puede dar al cuerpo las herramientas que le faltan para debridar. Debridación autolítica, con vaselina húmeda, debridación enzimática, se llama la que es con colagenasa. Y esa fibrina se va a ir desprendiendo, y más rápido se desprende esa fibrina, eso cuando en serio hacemos la cicatrización, es re lindo, porque uno entiende que las células nuevas vienen de los bordes de la herida, no desde el medio. Claro. Entonces, si yo tengo todo el borde de fibrina, los fibroblastos nuevos no pueden habitar la fibrina, no se pueden adherir. Entonces, si yo tengo el lecho seco de fibrina pegado, no cierra la herida, se mantiene y se perpetúa inflamada. claro. Entonces, si yo empiezo a remover del borde, ahí es cuando la fibrina se afloja, uno empieza a ver cómo se va cicatrizando y cerrando, porque va desde la periferia al centro. Así que, ¿podemos hacerlo nosotros? Si estamos capacitados. Si no estamos capacitados, hay un montón de caminos que podemos seguir para que el cuerpo se encargue de esa fibrina. Claro, perdón, Sí, sí. hay un que va a colación con una pregunta que hace ahí Micaela Monzón, que es la clave de lo que vos decís, y por eso este taller, ¿no, Dani? Esto de, entendemos que en la formación hay que profundizar un área si estamos trabajando en determinado servicio, o con determinadas personas usuarias, ¿no? Así que me parece eso que podemos intervenir en la medida que estemos capacitados. Es como cuando hacemos RCP, si no sabemos, Claro. es como que Asistí, trae las cosas que faltan, sí. anda para allá. Por eso, Pero bueno, por es eso yo insisto interesante la mucho pregunta. en capacitarnos. Hay diplomaturas, hay maestrías en cuidado de heridas, hay cursos, está IACH que yo presento y es donde yo empecé mi formación, y la amo, o sea, tengo un cariño enorme por la IACH, es la que da ahí tiene también una diplomatura y la maestría. Y ahí salís manejando todas las técnicas, todas las técnicas. Dani, me Y parece Micaela, que súper interesante que podamos acordar, ni bien cerremos este Zoom, el taller de curaciones, porque están que quieren el taller de curaciones. Y pasa esto, que depende del sistema de salud que vos trabajes, es cómo abordan esa curación. Y ya sabemos que hace muchos años ya no se usa el famoso Plaxul, nitrato de plata, y vos en un momento mencionaste algunas cremas para el dermatitis, pasta al agua, pasta, no sé qué otro. Lázaro, Entonces ahí como que nos quedó en el tintero decir, bueno, si hay una dermatitis, ¿qué es lo que tengo que utilizar? Y ahí es donde empieza la dinámica, depende del sistema donde estás trabajando, si está ese recurso o no. Ya eso es una interna, ¿no? Pero esto que dice Lucas me parece importante saber eh, también lo que vos mencionaste en varias oportunidades, la etiología y trabajar ahí voy a poder hacer la prevención. Y si no sé, y si no estoy de acuerdo, tengo el poder y tengo una matrícula de decir, no, con esto no lo voy a hacer, es como una medicación. exactamente. Bueno, yo desde mi experiencia, cuesta un montón, cuesta muchísimo el tema de ir haciendo cambios, de convencer a los compañeros de otras disciplinas, pero una vez que estamos formados y le podemos decir, no, pará, esto yo sé que no es así, de Claro. a poquito, con mucha paciencia y trabajo de hormiga, se van instalando los cambios. Yo lo que más vi, el ejemplo que di, que dermatitis asociada a incontinencia o dermatitis del pañal, que se le decía en la época, enseguida medican macril. Todos lo conocemos el macril tiene antibiótico, antimicótico y Y corticoides. antiinflamatorio. Son tres drogas repotentes que quizás poniéndole hipoglós ya estábamos bien. ¿Sí? El corticoides tiene un montón de efectos secundarios y eso es lo que nos tenemos que interiorizar y esto decir, no, yo no, esto no lo uso. Pasta al agua, pasta Lázaro, son dos cremas de barrera que reemplazan al hipoglós y son baratísimas. Pero salen 10% de lo que sale el hipoglós.
depende de dónde trabajamos. Yo acá estoy trabajando en un hospital privado estilo clínica de PAMI, y la verdad es que le puedo pedir a la familia que me traigan. Yo le pido a la familia, fíjate, si podés, qué sé yo, me traen 4 o 5 potecitos porque van y están baratos, y con eso ya está, prevenimos todo. Buenísimo. Aerogal, ¿listo? Entonces, ¿cómo? No, pasta al agua, pasta al agua. Ah, pasta al agua. Yo estoy tomando nota. Pasta, ¿Viste? Como- pasta de agua, pasta láser. Son 2 pastas blancas que, bueno. Em, Me gusta igual sembrar esta curiosidad, esta duda, y que podamos organizar con tiempo la otra charla, porque ya tenemos este pantallazo. Yo ahora les comparto la bibliografía. Lu, ¿lo puedes hacer vos de pasar el link? Dani, hay otra pregunta, antes de que Sí, las que pasemos quieran. ahí. En cuanto a productos de No, barrera, ¿el aerosol es óptimo? Ahí ya estamos hablando de los grados, ¿no? ¿Y en qué momento vamos a usar la pasta del aerosol? sí, bueno, Aerogal no se considera un producto de barrera. El Aerogal está prohibido en todas las instituciones serias porque, igual escuchen por qué se prohibió, ¿no? Por los accidentes laborales, porque se engrasa el piso y el personal se cae, y porque no tiene artículos que demuestren su efectividad. No está demostrado que el aerogal prevenga algo. En reemplazo del aerogal para prevención de lesiones por presión, el objetivo del aerogal era prevenir lesiones por presión. Sacro, escápulas, talones, se los ensiliconaba a los pacientes. Hace una capita aceitosa, nada más. En reemplazo del aerogal, que sí tiene un montón de documentos a favor, hay algo que se llama ácidos grasos hiperoxigenados. Son unos aceititos que se ponen en los puntos de apoyo, y está demostrado, ay, me encanta este tema, está demostrado que refuerza la piel, porque esos ácidos grasos son los que mantienen las células de la piel unidas. O sea, en el espacio entre células de la piel tenemos naturalmente ese componente. Y dándolo de forma tópica, reforzamos la unión de las células. Solamente hoy en día esos ácidos grasos, o AGO se llaman, eh, hay empíricamente demostrado y con estudios de que previenen lesiones por presión. El aerogal cayó en desuso y no hay artículos a favor. Ni uno. No, terrible porque en la práctica habitual se sigue usando. O sea, No, eh, no, está pasando lo mismo que con el Platzul. Cuesta un montón que no se use el aerogal. Pero es hábito, ¿eh? Porque no hay una prueba de que de funcione. hecho, yo iba a comprar un aerogal estos días. Ahora te digo que hay una marca argentina que se llama Puyen. Parece que trabaja para las empresas, pues, ¿no? Sí. Hay una marca argentina, Puyen, que está desarrollando una línea de cuidado de piel. Lo ¿Puyen? recontra recomiendo. ¿Cómo? ¿Puyen? Puyen. Ah, Precios bastante accesibles y unos productos de primera, de primera. Así que después te paso y usas esos. Pero bueno, el aerogal, lamento informarles, yo sé que costó y va a costar como el Platsur dejar de usarlo, pero el aerogal no tiene fundamento científico que prevenga lesiones por presión. Perfecto. De barrera, acá por las dudas, Rocío, aclaro, de barrera se les llaman los productos que aíslan. Por eso el hipogloss, que hace una capa súper gruesa, la pasta láser y pasta al agua son muy parecidas, y algo que les va a servir en la vida profesional. Hipogloss, pasta al agua, pasta láser, se limpian o con óleo calcáreo como los bebés, o con vaselina líquida, no con agua y jabón. Con agua y jabón friccionan y friccionan, y el hipogloss cuesta muchísimo sacarlo. Terminamos lesionando por fricción al querer higienizar. Necesitamos algo oleoso. Y en adultos, a veces cuesta, pero en adultos podemos usar óleo calcáreo. Es una medida de prevención súper efectiva. No sé por qué a los bebés los limpiamos con óleo con aceite y a los adultos le ponemos clorexidina. No tiene sentido. claro. De hecho, bebés y ancianos tienen los mismos riesgos por una piel inmadura, una piel deficiente. Entonces, en ancianos, en gente mayor, podemos usar el óleo calcáreo. Si la familia puede, si la institución puede, óleo calcáreo, higienizamos con eso, prevenimos todas las dermatitis. Con algo tan sencillo como eso. Dani, hay otras preguntitas acá. Rocío Cardoso, sí, consulté porque en mi trabajo lo siguen usando como barrera para prevenir dermatitis. Y después dice, no entendí por qué no se usaba más el Plaxul. El Platzul no se usa por varias causas. Primero, tiene muchas drogas. Tiene antibiótico,
y tiene lidocaína. La sulfasamida de plata es un antibiótico bastante potente y tiene lidocaína. La lidocaína está demostrada que se absorbe por piel, de forma tópica se absorbe, y en pacientes con disfunción renal o pacientes añosos trae consecuencias a nivel sistémica esa absorción de lidocaína. La plata, que es el antibiótico, se usa y se abusa, o sea, en todas las lesiones tratamos de no aplicar ni antibióticos tópicos ni ningún tipo de medicamento hasta que no sea realmente necesario. Si yo tengo una lesión limpia, que solo está inflamada porque es una lesión, y ya le pongo un antibiótico, realmente favorezco la resistencia microbiana. Esa lesión que empezó limpia, yo le pongo antibiótico y hago que en ese paciente todas sus bacterias desarrollen resistencia, porque ya le estoy dando un antibiótico y las bacterias tienen esa capacidad de que aprenden a sobrevivir a los antibióticos. Entonces, si yo después en esa misma persona tengo una lesión infectada, ya la plata no me va a servir, porque su flora ya es resistente a la plata. Entonces, ¿se dejó de usar totalmente el Platzul? No. Hay en situaciones que podemos usarla. Lesiones infectadas por Escherichia coli, se puede usar Platzul tranquilamente, porque la plata sirve para la Escherichia. Acinetobacter también podemos usar plata. Entonces, ¿por qué se dejó de usar Platzul? Porque es sobremedicar lesiones. Se sobremedica a nivel tópico y favorecemos la resistencia microbiana y nos exponemos a riesgos de efectos secundarios por las drogas que tiene. ¿Sí? Vaselina también se podría utilizar para barrera o para humedad. Esmeralda. Fabiola, ¿en qué caso? ¿En lesiones por presión? Si me especifican, les cuento, amigo. En lesiones por presión, vaselina sólida generalmente. Igual en serio, vamos a planificar otra charla porque va a depender siempre de ciertas características de la herida. Si es muy seca, si es húmeda, si está inflamada, si está infectada. Eso nos va a condicionar qué vamos a hacer para curar. La, Vaselina sólida, usamos vaselina para higienizar zona perineal, totalmente. Generalmente las instituciones tienen vaselina líquida que se usa poco, y para higienizar es muy buena. Vaselina sólida para heridas, pura húmeda, totalmente. Pero hay que aprender a cuidarlo, porque acá tenían el pote así, y de ese pote sacaban para cama 1, 2, 3, 4, cochinada. Entonces eso también hay que aprender a manejarlo. Sí, es más probable. Y en los hospitales tienen mucho Platzul todavía, muchísimo. Y no tiene fundamento, no, o sea, generalmente sobremedican las lesiones. Esto, trabajo de hormigas y mucha paciencia, ¿eh? Entre todos vamos a ir cambiando esto. claro. Ah, hay algo que decían en todos los aspectos de enfermería nosotros tenemos que ir trabajando en base a la evidencia, ¿no? O sea, no a lo que aprendemos, llegamos a una institución y vemos que se hace, sino a esto, decir, bueno, cuán avalado está esto, si mejora y si brinda calidad de atención. Así que nada, Dani, me Exactamente. pareció Yo no, impecable. no profundicé mucho en ese tema, pero las lesiones por presión y las lesiones asociadas con la dependencia son un indicador de calidad. Sí, Cuando hay menos lesiones, se habla de un cuidado de calidad. Y es como que nos tenemos que dedicar a eso. O sea, a mí me parece fundamental, pero uno a veces se olvida y me pasó muchas veces de que colegas hablen más de la carga de trabajo a enfermería con las lesiones, porque curar una lesión de esa que mostré categoría 4 estás una hora curándolo. Y, no, y nos olvidamos de la persona. Tenemos una persona que perdió tejido, que va a estar meses recuperándolo por falta de prevención. Entonces, nos tenemos que comprometer con eso por todos los aspectos, por nosotros mismos, para no estar una hora curando una herida, que encima, bueno, que cambiar el pañal la tenés que volver a curar, tenés que volver a curar, y por la persona, que no nos puede pasar eso. No nos puede, a mí iba a Sí, decir yo algo creo más. que es un tema infinito porque ahí entramos también en el sistema de salud, en gasto para el Estado, en más tiempo de internación, más infecciones, más trabajo y demás. Proporcionen pacientes a enfermeras, cuántas somos, nos da el tiempo para hacer todo lo que tenemos que hacer. Mm. Sí, totalmente. Bueno, Insisto, pará, voy allá porque se están yendo muchos de la charla. Comparto un vínculo dale, dale.
es un drive que armé específicamente, creo que van a ver mi chat, pero no importa, no hay nada que no puedan ver. Las charlas de los otros no, Dani, por favor. No, bueno, pará, dejo de compartir. Ahí está. No dejo de compartir. ¿Me puedo dejar de compartir? Bueno, nada, no hay nada raro. A ver, si querés yo te lo cancelo. Dale, por favor. Mm, Cuestión que invito a que lean, se interioricen, porque tampoco es un buen argumento decir, Definiciones, ¿no? la licenciada Vitera lo dijo en una charla. No, tenemos que estar formados. No puedo, Lu, lo vas a tener que hacer vos. No, yo lo que les iba a proponer es lo siguiente, como tuvimos el triple inscripto y vino una parte, vamos a enviarle el certificado a los que estuvieron presentes, obviamente. Habilitamos un email y a todos los que envíen solicitando el certificado, yo les voy a poner como respuesta automática hoy el link al acceso a esta charla, si les parece. Entonces, cuando digan participé de la charla, la respuesta automática va a ser el link y ahí nosotros se lo podemos enviar. Me encantó. Me parece otra cosa, Dani, nosotros estamos, en breve va a salir una linda noticia para enfermería relacionada a espacios nuestros de simulación. Y si en algún momento tenés planificado venir a Buenos Aires, estaría bueno que el de curaciones sea en el laboratorio de simulación, directamente con los simuladores de heridas y demás, cosa de que puedas trabajar Excelente. con los estudiantes. Está esa posibilidad y me parece que va a ser mucho más rico trabajarlo en el simulador directamente, ¿no? Como teoría y Bueno, práctica. eso lo hablamos porque admito mis limitaciones y yo no estoy formada en simulación. La que está formada en simulación es Ana Monzón. No, pero acá te ponemos a Ella sí. disposición a las docentes de simulación y te van a asesorar y todo para armarlo con vos. Bueno, No lo hay problema. hablamos. Yo chocha, a mí me encanta. Estas cosas a mí realmente lo disfruto, ¿Cuándo ¿eh? venís? ¿Hay fecha de aéreo? No, para el resto del año la verdad que no, pero bueno, se Bueno, puede podemos charlar. hablar. A ver, hacemos una Sí, vaquita entre todos los que queremos el taller para... algo se puede inventar. Pero bueno, los invito en serio, los poquitos que quedan, que divulguen la información, que pasen los textos estos que les van a llegar, van a tener acceso al Drive, léanlos, compártanlos, investiguen, métanse en este mundo que es hermoso el tema de heridas. Y uno con la práctica ve cambios. Cuando uno aplica las técnicas correctas, lo ve ahí en su cara cómo va progresando o cómo no, y cómo uno va probando distintas cosas hasta que dan la tecla y es súper satisfactorio. Bueno, Dani, te agradecemos un montón desde el corazón de la UNLA, la verdad que gracias, gracias, excelente. Están todos ahí con buenos comentarios, están chochos, porque es un tema que es como vos decís, o sea, teniendo un poco el conocimiento y ver la etiología, podemos hacer un montón de prevención para nuestros pacientes, así que es súper interesante, atraviesa todos los años de la carrera este tema. Así que bueno, ojalá podamos hacer algo próximamente de nuevo con vos. Te agradecemos un montón, ya sea virtual y bueno, si conseguimos para los aéreos, no te venís presencial. Vamos a, Dale. ahí a gestionar lo que se pueda y bueno, te agradecemos un montón. Bueno, muchas gracias y en serio espero que les haya servido y a su disposición. Cuando quieran coordinamos lo que necesiten. Bueno, Bueno, a los chicos también gracias por estar ahí, por interesarse en formarse, en profundizar. El próximo es de ostomías, el viernes que viene, que es presencial, así que vamos a estar lanzando hoy la convocatoria. Eh, Así que nada, agradecer a este también que se sumó a esta locura, porque dijimos, che, algo tenemos que hacer con esto, y surgieron estos talleres. Y lo más lindo también es la respuesta de los compañeros y compañeras que ponen su saber a disposición para todos, ¿no? Así que muy, muy contento. me gustaría si se desactivan los micrófonos y le hacemos un aplauso a la licenciada. Aplauso virtual, Un vamos a aplauso hacer. virtual. Aplauso virtual, mandan las manitos. Claro, no tiene la posibilidad 50 de... tienen. Vos los podés activar. Sí, yo los desactivé. Perdón por la Ahí crueldad. mandaron a David, mandó aplausito. Bueno, gracias. Que me pongo colorada. Bueno, y ni bien tengamos la charla subida, la vamos a tener en YouTube. Así la compartimos también. ¿Los activaste? Buenísimo.
no se puede. Bueno, Ahí le están genial. dando. Ah, Ahí está, mira, mandando Ahí los aplausos. está, Bueno, muy muchas bien. gracias. En serio, me pone súper contenta la participación y que la encuentren útil. Bueno. Bueno, gracias a todos. Voy a finalizar así la grabación y estamos en contacto. chau chicos, gracias por conectarse. Gracias Dani. Gracias, gracias por participar.